ejemplo, yo creo que la estética forma un papel muy importante en nuestra sociedad y parte de la cara forma parte de nuestra carta de presentación. Y no solamente la odontología estética se centra en conseguir una forma adecuada, una proporción adecuada, sino también, bueno, y aparte también conseguir un color adecuado de los dientes, sino también yo creo que es muy importante acompañar ese marco que acompaña a los dientes, ver que el periodonto, los labios acompañan esa sonrisa. No sé qué opinas tú, Iñaki. Efectivamente, o sea, al final, pues bueno, nosotros como periodoncistas lo que más nos preocupa es dar salud, ¿no?, a ese periodonto, dar a esa boca esa salud, pero desgraciadamente muchas veces tenemos que, con los tratamientos periodontales, se acompaña un condicionamiento de esa estética, y yo siempre digo que el poder trabajar pues contigo, una restauradora, pues a mí me da esa tranquilidad, el poder dar esa estética a casos muy complejos periodontales que podemos tener en el día a día, porque al fin y al cabo, trabajando como exclusivo en periodoncia, los casos que te llegan no son unos tratamientos periodontales básicos, son avanzados, y ahí yo siempre digo que a mí, cuando me preguntan compañeros, por ejemplo, oye, trabajar con una restauradora muy de cerca, ¿qué es lo que te da? Pues la palabra es tranquilidad, tranquilidad de que yo puedo realizar estos tratamientos como yo quiero, sin tener en cuenta lo que puede haber como consecuencia de estos tratamientos, darles salud, esa función a los dientes, y que tú me puedas ayudar o relajarme y que le puedas dar esa estética, ¿no?, a esos tratamientos, y yo poder realizarlos al máximo en cuanto para dar salud a ese paciente. Efectivamente, yo creo que sobre todo cuando nos encontramos con un paciente con una enfermedad periodontal, no solamente implica en restaurar esa salud del paciente, ¿no?, a nivel periodontal, sino también un conjunto, que sea un tratamiento multidisciplinar, acompañar a ese paciente durante todo el proceso para que todo vaya bien. Eso es, y al final, como siempre decimos, ¿no?, yo como periodoncista, bueno, siguiendo las pautas que hay que realizar de tratamiento, siempre tenemos el primer punto, ¿no?, como solemos comentar a los pacientes, primero hay que drenar el pantano, hay que dejar bien claro, como nos llegan pacientes, como pueden ser casos que nos vienen ahora mismo a la cabeza, la semana pasada mismo, donde nos llegan pacientes preguntando que quieren, en mi caso, colocarse implantes, o en el tuyo hacer un tratamiento estético, por ejemplo, de carillas, y siempre que es lo que les decimos, ¿no?, tengo que entrar yo a hacer de malo y decir, primero hay que drenar el pantano, primero hay que hacer la fase sistémica que se llama y la terapia causal, ¿no?, trabajar esas encías para dejar unos buenos cimientos y luego ya construir, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, como puede ser bucogingival o implantario, o desde el tuyo, que es el estético, que yo creo que es lo que suelo explicarles luego, ¿no? Les sueles decir el tema de los márgenes, si no me equivoco. Sí, efectivamente, si nosotros no tenemos una buena salud periodontal, nosotros no podemos luego realizar un tratamiento adecuado estético en ese caso. Y bueno, no sé si, nos suele pasar mucho en la clínica que cuando nos llega un paciente a la clínica dental, sí que observamos que los pacientes no son conscientes de que presentan una enfermedad periodontal. Muchas veces vienen ya diciéndonos los síntomas que presentan, ¿no?, cómo van desarrollando poco a poco esos síntomas, como por ejemplo, oye, me noto unos espacios entre los dientes, ¿cómo puedo mejorar esta parte? Y creo que en ese sentido no son conscientes de que ya están desarrollando una enfermedad periodontal. Efectivamente, muchas veces, como dices, se pueden ver cosas puntuales o incluso no se las ven. Yo muchas veces, eso es la utilidad que tenemos con el espejo, ¿no? Tenemos todos los gabinetes llenos de espejos, pues para poder explicar, porque siempre decimos además que un paciente con conocimiento de lo que tiene en boca es un aliado, no es un enemigo, sino que nos va a acompañar en ese tratamiento. Entonces hay veces que les podemos decir, ¿te has visto este problema? Y se ven por un poco, y quizás enseñándole el porqué y todo, ellos se ven esos problemas, pero sí que es verdad que no llegan a entender del todo lo que es la patología periodontal. Ellos pueden percibir cosas pues, por el sangrado y no ven más allá muchas veces, pero sí que es verdad también que los casos que nos suelen llegar a la clínica derivados para tratamiento periodontal, pues bueno, en estos casos muchas veces vienen con un poco saben que tienen ese problema y hay que explicarles, ¿no? Hay que explicarles todo este procedimiento que se va a llevar, hilando un poco con lo que estábamos comentando antes, que entiendan la primera parte y avisar de estos problemas, porque como te estaba diciendo, muchos de los pacientes que me caen a mí justo en el gabinete para tratamientos periodontales complejos siempre van acompañados de un tratamiento, pues puede ser quirúrgico o no quirúrgico, pero es desinflamatorio. Y si es una patología, como puede ser una periodontitis muy avanzada, se genera una retracción muy grande. Y entonces, hilando con lo anterior también, tú ahí es donde me das el punto de tranquilidad, decirles a los pacientes que pueden tener unos problemas como pueden ser
el tema de la sensibilidad después del tratamiento periodontal y también los estéticos, y que luego puedan hablar contigo, porque yo muchas veces les intento explicar, pero yo no soy especialista en restauradora, entonces el que tú vengas y les puedas explicar, ¿no?, cómo vas a realizar esos tratamientos, porque al fin y al cabo a ellos lo que les preocupa muchas veces, si no me equivoco, es que les aparezca esas raíces, que se ven más amarillas, esos espacios, esas troneras, ¿no?, que es lo que tú te encargas. Efectivamente, las consecuencias que derivan luego esa patología periodontal, como pueden ser las troneras, la movilidad dental, que se observen luego un cambio de coloración, ¿no?, ya cuando empieza a exponerse la raíz del diente, verse los dientes más largos, que muchas veces no los comentan. Entonces ya en ese sentido ya intentar poder estudiar bien el caso, desarrollarlo bien, y que entre los dos podamos, eso, tú por tu lado restaurar la salud, ¿no?, del paciente, y luego yo poder restaurar ya lo que es la parte de la estética, y que sea todo, que se vea lo más armónico posible dentro del caso del paciente. Eso es, efectivamente. Por tanto, nosotros lo que hacemos es avisarle, ¿no? Yo tengo el deber de avisarle de lo que va a pasar, tú le vas a comentar después cómo lo podemos solucionar, pero siempre dejarle bien claro, y es que al fin y al cabo esto es la base, porque lo que vemos en la clínica mucho es que los pacientes vienen sin saber cuál es el orden, entonces tienen que saber cuáles van a ser las consecuencias del tratamiento periodontal, que son los efectos secundarios que van a aparecer con tratamientos, como decíamos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, y que tienen una solución, pero que siempre vayamos yendo paso a paso. Drenamos primero el pantano, luego construimos la casa. Y luego sí que es verdad que nosotros ahora, hoy en día, con tanta investigación, tanta evolución de las técnicas, sobre todo con las nuevas tecnologías, ¿verdad?, podemos obtener mejores resultados, o por lo menos el prever un poco, ¿no?, con todo el tema de... Yo de ahí me pierdo un poco con todo el tema del DSD y lo digital, ¿no?, que gracias a ti, pues bueno, me puedo relajar en ese tema. Sí, tenemos que agradecer mucho a los avances que hubo en estos tiempos en la odontología, ya que podemos ver que podemos realizar tratamientos mínimamente invasivos gracias al avance de los materiales, la adhesión, la evolución también de las diversas técnicas que se pueden emplear hoy en día en cada paciente. El poder mostrarle al paciente cómo va a quedar mediante un diseño digital de sonrisa, o también mediante una prueba estética en directo, realizarle un mock-up para que él se pueda ver cómo puede quedar. Yo creo que eso también ayuda mucho a la autoestima del paciente, porque también nos damos cuenta que este tipo de pacientes vienen también bajos de autoestima, que no se encuentran cómodos y a gusto con su sonrisa. Nos comentan que a la hora de tener relaciones sociales se suelen tapar la boca a la hora de sonreír. Entonces es algo que tenemos que ayudar y acompañar al paciente para restaurar todo esto. Y efectivamente, como estás diciendo, ese DSD y esa planificación digital nos da el prever un poco esos resultados, y yo creo que al fin y al cabo, sobre todo los pacientes que nos pueden venir a los dos como un paciente periodontal que puede afectar, y que son los que más vemos, son, yo creo, los casos de, como estamos diciendo, de esos alargamientos para prever cómo va a ser, para luego restaurar, por ejemplo, con carillas o coronas, o también el tema de las recesiones gengivales, que es una cosa de la que nos gusta siempre hablar, ¿verdad?, que siempre comentamos hasta dónde vamos a cubrir, dónde vamos a llegar. Entonces sí que hay tratamientos tanto por exceso de encía o como por defecto, donde ahí tenemos que interactuar y ahí explicar al paciente todos los pros y contras que podemos encontrarnos con la combinación de estos tratamientos. Efectivamente, sobre todo que sean conscientes de cómo va a ser el procedimiento también, porque va a ser un proceso en el cual el paciente tiene que ser consciente de que nos tiene que acompañar durante mucho tiempo, que aparte también que es algo que yo creo que el paciente debe ser consciente de los mantenimientos, que no solamente es un tratamiento puntual, sino que debe asistir cada cierto tiempo a la clínica dental para seguir haciendo mantenimientos, ver cómo va evolucionando y poder mantener la salud periodontal que pueda tener ese paciente. Efectivamente, efectivamente. Y al final, yo te quería hacer también, aprovechando la preguntilla, porque nosotros yo creo que desde que estamos trabajando juntos, al final los tratamientos que estamos viendo a años de evolución, desde el punto de vista de la estabilidad de ese tejido, ya sea por tratamiento de la patología o por mejora de las condiciones clínicas, como por ejemplo con cirugías mucogingivales, yo creo que tú, porque al fin y al cabo estos pacientes, yo les veo, pero tú luego ya les vas controlando esas prótesis o esas restauraciones, ¿verdad? ¿Qué tal lo ves? Yo creo que estás cómoda, ¿no?, trabajando con esa comodidad de
Sobre todo porque tengo la suerte de tenerte a ti en la clínica, que me los mantienes muy bien a los pacientes, tienen un mantenimiento muy estricto. La importancia también que siempre les instauramos, les recalcamos de que tienen que mantenerse ellos luego en la clínica dental, en sus casas, perdona, una correcta técnica de cepillado, y que también que deben instaurarse también técnicas como puede ser pasarse los cepillos interproximales, el hilo dental, no solamente después de hacer un tratamiento tanto periodontal como restaurador, el que el paciente luego sea capaz de mantenerse en casa, porque no solamente cuenta nuestro trabajo, sino el paciente también tiene que colaborar por su parte. Efectivamente, estás tocando ahora un punto muy importante que nos interesa sobre todo un poco más egoístamente a los periodontistas, pero esto se ve, como estamos diciendo en este punto, reflejado a los restauradores, el que se mantenga bien el periodonto, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también el que esos márgenes se te mantengan y que si tú, por ejemplo, haces unas carillas, pues que no aparezca ese margen, ¿no? Entonces, hilando un poco con ese tema, yo creo que al final los consejos, ¿no?, que podemos dar siempre al paciente es que acuda al dentista, acuda al profesional, ¿verdad?, para que el valor, en el caso del campo periodontal, pues el periodoncista o con ayuda también con la higienista, para que ellos decidan, ¿no?, cada cuánto tiene que ser esta pauta, porque al fin y al cabo se puede realizar un buen tratamiento periodontal, un buen tratamiento restaurador, pero tiene que ir acompañado de esa última fase, como estamos comentando, fase sistémica, fase causal, luego la reconstructiva, donde hemos hecho todo el tema de la prótesis, injertos y demás, y luego tiene que ir acompañado de un correcto mantenimiento, porque no hay nada que a nosotros nos dé más miedo que aparezca un paciente con un problema. Y de hecho, yo creo que el llevar este mantenimiento, que lo llevamos a rajatabla, hace que no tengamos tantos retratamientos, ya sea de tratamientos periodontales o estéticos, sino incluso mismamente de caries, de la patología cariógena, que tenemos menos, y cuando es más pequeña y no tenemos tanto, por ejemplo, endodoncias, yo creo, ¿no? Yo creo que todo se centra en la prevención, sobre todo. El poder decirle a los pacientes que acudan al dentista, que puedan ir cada cierto tiempo, que tú puedas establecer, que el profesional sea el que le establezca las pautas de mantenimiento, ya sea cada 3 meses, 6 meses o cada una vez al año, y que a partir de ahí, que sea por parte del paciente también el compromiso de seguir manteniéndose en casa, y que eso también vaya transmitiéndose a sus hijos. Yo creo que eso también es muy importante. Lo más importante, el coger desde inicios, desde muy pequeños, efectivamente. Y yo creo que, yo siempre comento, ¿no?, porque al fin y al cabo nosotros, como estamos todo el día entre dentistas, como nos gusta mucho también ir a cursos, el seguir formándonos, ¿no?, nosotros mismos también, pues al final yo creo que parte del éxito, nunca lo hablamos, pero bueno, yo creo que es verdad, el que respetemos cada uno nuestros campos. En el momento en el que pasa la parte restauradora podemos dar consejos, pero yo creo que ahí reside el éxito que podemos tener, o el que yo creo que tenemos. Eso es, tener un tratamiento, sobre todo lo que decimos, multidisciplinar, que haya una buena comunicación siempre y que acompañemos siempre entre los dos o entre los profesionales también que estén involucrados, como endodoncistas y ortodoncistas, que llevemos al paciente. Al fin y al cabo, llevarlo con mucho control. Y nada, yo solo es eso al final. Yo creo que como consejo final es llevar bien a los pacientes, tenerles controlados y sobre todo, pues eso, que haya una buena sincronía, el tener un buen hilo conductor de ese paciente y que haya una buena comunicación entre nosotros. Eso es.